antes de pasar a detallar los puntos que integran la plataforma de la mujer, de la lista unidad del Frente de Izquierda, nos parece importante caracterizar la situación por la que atraviesa la mujer y el origen de la violencia que está presente, y también analizar lo que fue la marcha del 3 de junio, porque esta marcha significa un antes y un después, o sea, constituyó un hito importante en la lucha de las mujeres. La movilización del 3 de junio fue una verdadera rebelión que tuvo características, bueno, aparecía como un fenómeno de alguna manera autoconvocado, donde se sumaban más y más sectores, pero que nosotros lo que vimos acá en La Plata tuvo como protagonistas principales, como dirección de toda esa lucha, a las organizaciones de mujeres que venimos desde hace años y años y años batallando por los derechos de la mujer, por el derecho al aborto legal y gratuito, por la educación sexual, etcétera, etcétera, por todas las reivindicaciones de las mujeres que realmente creo que fructificó en esta marcha esta cuestión, que no es que toda nuestra lucha fue cayendo en vano, sino que la marcha también es resultado de todo el accionar de las organizaciones de mujeres que durante años nos hemos movilizado. En esa marcha dimos una batalla por colocar como una consigna importante la responsabilidad del Estado, porque todos fuimos testigos de que los funcionarios se colocaban adhiriendo la marcha, ni una menos, Berni, Aníbal, bueno, todos como si fueran parte del movimiento de mujeres y como si estuvieran adhiriendo a todo lo que se está reclamando. Entonces dimos una batalla porque se colocara quién es el responsable de la situación de las mujeres. Y así surgió la consigna "el Estado es responsable", porque todos sabemos que desde todas las instituciones del Estado hay una responsabilidad en la situación actual de femicidio, desde las comisarías donde las mujeres concurren a hacer las denuncias y son ninguneadas, son tomadas de una manera donde se establece, como en el caso de una chica que murió y que en estos días se hace una movilización, se llama Suene, que fue a hacer la denuncia y lo pusieron como daños recíprocos, porque la compañera, mientras era ahorcada por el marido, le mordió el brazo. Entonces este tipo de accionar de la policía está avalando y amparando la violencia sobre la mujer. Lo mismo el accionar de los jueces. Nosotros tenemos el caso de Yara, acá, bueno, que nos hemos movilizado también, que el violador de Yara, su padrastro, está en libertad, se le redujo la pena. La actitud de los jueces Piombo y Sarriagués, que a través de la movilización popular obtuvimos que fueran separados de sus cargos, pero todo este accionar de las instituciones del Estado avala la violencia hacia la mujer, la ampara, al igual que el accionar de los funcionarios que no destinan los recursos necesarios para la asistencia a las víctimas de violencia, ni no destinar los recursos necesarios implica que no existen centros de atención a la mujer, que no se toman todas las medidas necesarias, que todas implican recursos. Hasta inclusive ni siquiera se elabora una estadística de los casos de mujeres víctimas de violencia. Bueno, obviamente esto no va a disminuir, pero la cuantificación es un elemento para la lucha. Esta actitud de las fuerzas
represivas, de la justicia, de todas las instituciones del Estado, tiene que ver con un posicionamiento machista. Nosotros decimos que la violencia hacia la mujer es intrínseca al régimen social en el cual vivimos. La violencia hacia la mujer es la manifestación de la violencia de un régimen social. No es la violencia hacia la mujer separada del régimen social en el cual estamos. Es el producto de este régimen social. Porque si en este régimen social prolifera la trata de personas, la prostitución infantil, el proxenetismo, que es la explotación de la prostitución adulta, y la violencia de todo tipo, obviamente que se está ejerciendo a través de todos estos negociados, se está ejerciendo una violencia sobre la mujer, y necesita una mujer que sea sometida. Necesita que la mujer no pueda sentirse dueña de su cuerpo, no pueda sentirse dueña de su vida, para poder mejor explotarla y someterla. En este negocio de la trata, de la prostitución, estas redes de trata están amparadas y organizadas desde el aparato del Estado. Es todo un entramado en el cual está implicada la policía, está implicada la justicia, está implicada los funcionarios. Hay cantidad de denuncias en las cuales se ha podido comprobar inclusive cómo los hijos del intendente tal o del diputado tal están implicados en la prostitución, en las fiestas en las cuales van las chicas, etcétera, etcétera. No me explayo sobre eso, pero hay cantidad de casos, y la trata de personas es un negocio que deja ganancias millonarias. Hoy salió una nota en el diario respecto a la prostitución infantil y cómo la difusión a través de internet de todo el material pornográfico infantil generó en 2009 una ganancia de $12.000 millones. Inclusive se denuncia que ese dinero obtenido de la difusión de la prostitución infantil financia el negocio del narcotráfico internacional y el terrorismo internacional. Entonces fíjense cómo este régimen social, que hace de la ganancia un culto, que hace de la ganancia el fin supremo, necesita establecer el sometimiento de la mujer, de los niños y niñas. Y en el caso de la mujer, por supuesto que entonces lo que se necesita es ese sometimiento y esa sumisión, porque el mensaje que le tiene que quedar a la mujer es: si vos optás por la libertad, si vos querés ser independiente, si vos querés decidir sobre tu propio cuerpo, lo que te puede pasar es esto. El castigo, el resultado puede ser esto: la muerte, la violencia, este tipo de cosas. Por supuesto que el Estado no está solo en esto, también tiene un auxiliar espiritual, que es la Iglesia. Y todos sabemos que lo que pasa es que una mujer recurre, porque es católica, a consultar, a pedir consejos sobre cómo actuar frente a la violencia de su pareja, de su marido. Va a encontrar primero la familia, tiene que defender tu matrimonio, primero están los hijos, después estamos nosotros. Primero está el defender esta institución que es la familia y que tiene que ver también con el sometimiento. Le falta
falta de independencia de la mujer. La misma fórmula por la cual está la misma fórmula del casamiento religioso lo dice, no sé si alguno ha reflexionado, pero dice estarán juntos en la salud y en la enfermedad, en las buenas y en las malas, algo así, hasta que la muerte los separe. Es un mensaje clarísimo. No separará el hombre lo que Dios ha unido. Entonces hay toda una estructura también desde el punto de vista ideológico de reforzamiento de la Iglesia al sometimiento de la mujer. Y esto lo que utiliza el propio Estado, porque la independencia de la mujer, el capitalismo, es totalmente consciente que es un riesgo mortal para su supervivencia. El avance de la mujer en sus conquistas, en su independencia, constituye un avance para el conjunto de la clase obrera. Si las mujeres avanzamos en nuestra independencia y en nuestras reivindicaciones, significa un avance para el conjunto de la clase obrera y un riesgo, y de esto es consciente la Iglesia, que quiere sostener el régimen social, y el conjunto de los que sostienen el régimen social, desde los partidos y desde todas las instituciones del Estado. Bueno, de esto se desprende que es necesario un gobierno de trabajadores, es necesario acabar con la explotación que establece este régimen social para lograr la emancipación de la mujer. Mientras no tengamos un gobierno de trabajadores, mientras no terminemos con este régimen social, la emancipación de la mujer va a ser una lucha que llevaremos cotidianamente, pero que no la vamos a lograr totalmente. Esto no quita que en el mientras tanto nosotros nos organicemos, llevemos adelante una campaña de esclarecimiento que es muy importante para avanzar en las posiciones de emancipación, de liberación de la mujer, y también la organización para poder arrancarle al Estado todas las reivindicaciones que tenemos pendientes y todas las reivindicaciones por las cuales luchamos día a día. Partimos y señalamos acá la inacción del Estado. La inacción, bueno, que tiene que ver con el lugar al cual quieren condenar a la mujer, que tiene que ver con la universidad que llevan adelante, que tiene que ver con el ajuste. Entonces tenemos una cantidad de cuestiones por las cuales tenemos que pelear. Empezando porque hay una ley de violencia de género que no se aplica. Hay un organismo que es el encargado de aplicar esta ley, que es el Consejo Nacional de Mujeres. El Consejo Nacional de la Mujer lleva adelante políticas que en realidad hacen reposar las soluciones sobre las propias víctimas, como sería el botón antipánico, como sería sacarle tarjeta roja al acusador. Es decir, tiene que ser la propia víctima la que empiece por defenderse y no llevar adelante políticas que le brinden independencia a la mujer para poder defenderse, como por ejemplo sería tener vivienda, tener refugios a los cuales concurrir cuando es víctima de violencia en el hogar, poder tener diferentes cuestiones sobre las cuales ejercer su defensa. Desde estos funcionarios, desde este gobierno, se ha permitido que exista una ley de educación sexual que habilita a que en las escuelas religiosas se dicte una educación sexual de acuerdo a los valores y la cosmovisión que tengan en esos establecimientos, en esas escuelas. Es decir, que vamos a dictar una educación sexual dentro de lo posible,
científica y laica en las escuelas estatales, pero una educación oscurantista con todas las cuestiones retrógradas y oscuras que nosotros hemos visto, bueno, las que han tenido oportunidad de hablar con las mujeres católicas en los encuentros de las mujeres, que son realmente algo que uno piensa que es del siglo pasado. Pero esta es la educación sexual que está habilitada en las escuelas religiosas, que es una concesión enorme que ha realizado el gobierno a la Iglesia entre las tantas concesiones que les ha hecho. La violencia hacia la mujer no tiene solo que ver con la cuestión de la violencia que ejerce el hombre sobre la mujer. El propio Estado es violento. La violencia atraviesa todo. Bueno, es una sociedad y un régimen, como decíamos anteriormente, que es violento hacia los trabajadores, hacia la naturaleza y obviamente hacia los más débiles, que son los niños y las mujeres, se va a ejercer con mayor presión. El trabajo precario, el no pago, por ejemplo, que se registra en un gremio mayoritariamente de mujeres, como es la docencia, eso es parte de la violencia hacia la mujer. Que alguien trabaje y que a fin de mes no pueda cobrar su salario, que llegue a mediados de año y no sepa si va a cobrar el aguinaldo o no. Y luego cuando lo va a cobrar, como decían las compañeras, se encuentra con que no lo cobró y llegan las vacaciones y no puede ir al cine con sus hijos porque la plata no alcanza para comer, imagínense, para darse un gusto. Entonces, esto es violencia. Y esa violencia se ejerce en los ámbitos laborales y en todos los ámbitos. El trabajo precario también es parte de la violencia. No la ejerce solo el kirchnerismo. De esto es parte también todos los opositores, porque si no, miren el ejemplo de los talleres de trabajo esclavo en Capital, donde hay mujeres y niños hacinados que viven esclavizados en esos talleres, que han muerto inclusive en esos talleres. El otro aspecto también que tiene que ver con la violencia hacia la mujer es el vaciamiento de la salud, porque hay hospitales que no tienen el personal necesario, que no tienen los insumos, que no pueden entregar anticonceptivos gratuitos como corresponde, como está establecido inclusive por ley. Por lo tanto, hay un manoseo, una degradación, una denigración de la condición de la mujer. Es un terreno fértil para que ahí la mujer trabajadora que no tiene, que no obra social, que no puede pagar un médico particular ni una obra social particular, esté sujeta al maltrato que pueda venir de parte de algunos profesionales o porque no hay profesionales. El derecho al aborto legal y gratuito también está negado. Miren, hay una cosa que la voy a mencionar porque sacamos un comunicado hoy. Aníbal Fernández se refirió al arzobispo de Tucumán, que ayer dijo que atacó el aborto y la anticoncepción y demás, y entonces dijo que eran expresiones de ese, que no era la posición de la Iglesia. Salió a defender a la Iglesia como buen representante de un gobierno que le ha concedido a la Iglesia con la reforma del Código Civil, en el cual, no solo el gobierno kirchnerista, sino también la oposición, han aprobado un artículo del Código Civil que establece la vida a partir del momento de la concepción, con lo cual el aborto es un asesinato, ¿no es cierto? Pero también encontramos en la legislación gabilista
encontramos que aún en los casos de aborto no punible, esto no se lleva adelante, porque hay objeción de conciencia, porque le dan vueltas, porque hay presentación de recursos por parte de las organizaciones clericales, y por lo tanto ni siquiera en los casos de aborto no punible se puede llevar adelante esta cuestión. Entonces, frente a toda esta situación por la cual atravesamos las mujeres, el Frente de Izquierda, la lista Unidad del Frente de Izquierda, el Partido Obrero, tiene un programa integral que hace frente a todas estas cuestiones y que plantea una salida frente a todas estas cuestiones. En primer lugar, dejamos establecido quién tiene que llevar adelante las reformas que nosotros planteamos, porque esta es una cuestión central y es lo que nos diferencia inclusive de sectores centroizquierdistas que le reclaman al gobierno mayor presupuesto, como si después ese presupuesto fuera realmente a volcarse a las políticas a las cuales tiene que volcarse sin establecer quién tiene que manejar ese presupuesto. Si lo dejamos en manos del Consejo Nacional de Mujeres o del propio gobierno, sabemos que eso no va a llegar nunca a lo que nosotros queremos que llegue. Por lo tanto, lo primero que establecemos es la creación, perdón, yo tengo la garganta, la creación de un Consejo Autónomo de Mujeres electo en elección popular por todas las mujeres mayores de 14 años, que tenga independencia política y presupuestaria, es decir, que tenga autarquía para manejar el presupuesto y aplicar las políticas que nosotros consideramos que se tengan que aplicar. Para implementar una asistencia integral a las víctimas de violencia. Que ese consejo sea revocable, es decir, que tengamos un poder de revocatoria para poner en pie centros integrales para la asistencia a la mujer. Que haya asistencia a las víctimas las 24 horas durante los 365 días del año. Que se implementen refugios transitorios para las familias víctimas de violencia a cargo del Estado. Planeamos un plan de viviendas para los grupos familiares víctimas de la violencia, porque este es todo un tema. Si la mujer es víctima de violencia, pero no tiene a dónde ir con sus hijos, ¿qué hace? Tiene que ser el Estado el que se encargue de proveerle una asistencia y un lugar a donde vivir para poder establecerse independientemente del ámbito donde están viviendo, que es un ámbito de riesgo. Planteamos la licencia por violencia de género con goce de haberes por el tiempo que establezca el personal especializado que la atienda en los centros médicos, y que el empleador no cuestione esa licencia que le han otorgado. Este es todo un tema también, que para la mujer trabajadora tiene su importancia, porque, por ejemplo, si uno tiene una determinada cantidad de días de licencia y lo gasta, lo consume porque fue golpeado, luego si hay una enfermedad no lo puede utilizar. Entonces tiene que ser una licencia aparte para las mujeres que son víctimas de la violencia. El trabajo precario. Planteamos que se termine con el trabajo precario, porque hoy es el propio Estado el que tiene planes de precarización laboral, como son los planes de Argentina Trabaja y demás, que son un 70% de mujeres. Miren, una de las cosas, una de las políticas que estableció el gobierno
para las mujeres violentadas es un plan que se llama Ellas Hacen, donde construyen sus propios refugios. Y el Polo Obrero ha denunciado que son planes donde las mujeres trabajan como albañiles durante 8 horas para cobrar 2.600 pesos. Es decir, que es precarización laboral, es explotación, es una fachada de resistencia a la víctima, porque con 2.600 pesos nadie puede sostenerse y sostener a los hijos con independencia. Planteamos que además de esto haya jardines maternales en los lugares de trabajo y en los barrios. Vuelvo a llamar la atención, como soy docente siempre vuelvo sobre nuestra situación, porque los docentes, por ejemplo, no tenemos jardines maternales. Es decir, que en ese sentido tenemos una situación total de desventaja y es el Estado nuestro patrón. Él es el que tendría que arbitrar que tengamos poner a nuestra disposición jardines maternales o pagar los jardines maternales a los cuales llevemos a nuestros hijos. Planteamos el salario igual a la canasta familiar y el pago en tiempo y forma. Y un punto que es muy importante es la elección popular por parte de las mujeres desde temprana edad, desde los 14 años, de los jueces y fiscales que intervienen en los temas de género. Ya existe en la provincia de Salta un proyecto presentado por una legisladora del Partido Obrero por este tema, por el tema de la elección de los jueces por parte de las mujeres, porque, bueno, como ya lo dijimos anteriormente, juez que tenga una característica de ser misógino, de haber producido fallos no favorables para la mujer y favorables a los abusadores, violadores, golpeadores, esos jueces deben ser apartados y por lo tanto deben ser las mujeres las que elijan por voto popular a los jueces que van a intervenir en los casos de violencia de género. Bueno, planteamos el nombramiento de personal, la provisión de anticonceptivos gratuitos para no abortar, aborto legal para no morir y educación sexual, científica, laica, para no quedar embarazada. Bueno, este es el programa, creo que he presentado la casi totalidad de los puntos del programa, puede quedar algún otro punto después, si sale en el debate lo veremos. Este es el programa de la lista Unidad en el Frente de Izquierda. Planteamos la construcción y por eso planteamos la intervención en este Frente Único de las mujeres, de las organizaciones de mujeres, en la lucha cotidiana, en la construcción de una salida política anticapitalista y socialista. Porque, como bueno, ya lo dije anteriormente, creo que lo reafirmé bastante, es fundamental para encarar la tarea de la liberación de las mujeres y también de los niños y niñas de este flagelo que es la explotación de las mujeres en beneficio de los negociadores capitalistas.